Bien, gloria a Dios. Bien, pues la paz sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Hoy vamos a empezar nuestra meditación en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer, voy a leer a partir del verso 26. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, voy a leer a partir del verso 26. Dice la palabra del Señor así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendito tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gloria a Dios. Bien, la historia de esta mujer, la madre del Señor, muy bonita, es muy bonita. Fue, como dice el ángel Gabriel, favorecida entre las mujeres, halló gracia delante de Dios por su temor, por su honradez, por sus cualidades. María fue escogida para que a través de ella viniera a este mundo el Salvador. Ya estaba profetizado en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Entonces, era la señal que Dios le había dado al pueblo de Israel, para que cuando esto aconteciese, ellos sabrían que había llegado la hora de la salvación. Bien, María fue escogida, pero María era una mujer como cualquiera, solamente pues era una mujer muy, muy virtuosa. No era diferente a las demás mujeres. Estaba
comprometida con un varón que se llamaba José. Antes así era. También en ese tiempo a veces también se comprometen y esperan un tiempo y mientras arreglan sus papeles, y en ese lapso de que estaba esperando María juntarse con José o casarse con José, en ese lapso de compromiso, María queda embarazada. Y cuando José, su marido, se entera de que su prometida estaba esperando un hijo, pues como que las cosas cambiaron. Dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, dice que José la quiso dejar secretamente, sin que nadie se enterara. Iba a romper su compromiso con ella. ¿Por qué? Pues porque ya iba a tener un hijo y él no sabía de quién era. Pero como él era justo, lo quiso hacer secretamente para que no fuera castigada María. Pues imagínense nada más ustedes, están comprometidos y de momento resulta que la mujer queda embarazada. Pues ha de haber sido una situación un poco difícil para José. También Dios conocía a José, su marido, su prometido de María, que también era un hombre justo. Los dos eran muy especiales. Por eso el Señor los escogió a ellos. Sabía que José iba a cuidar al niño, le iba a dar una buena educación, y María pues también. Los dos iban a hacer un buen trabajo para la crianza de este niño que iba a llegar a ser el Salvador del mundo. Entonces la infancia de Jesús pues fue como la de cualquier niño. No habla mucho la Escritura acerca de él, solamente cuando van a Jerusalén y pues iban en caravanas. No era como ahorita nosotros agarramos un autobús y nos vamos a Cancún, nos vamos a Mérida. No, antes no era así, antes eran caravanas, se juntaba mucha gente para irse juntos a Jerusalén, porque había gente que también se dedicaba a robar a los caminantes en el desierto. Por eso es que hacían caravanas, para que todos se protegieran entre sí. Y allá iba María y José. Cuando José piensa en dejar a María, vino este ángel, el ángel Gabriel, y le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es obra de Dios. Ella es una mujer honrada. Y José, como era temeroso de Dios, pues lo creyó y no dejó a María. Y bueno, la historia del Señor es muy bonita. Les decía yo que solamente habla cuando van a Jerusalén y el Señor se queda siendo un niño de 12 años allá en el templo. Y cuando José y María lo comienzan a buscar y no lo encuentran, se regresan a Jerusalén y encuentran al niño platicando con los ancianos allá en Jerusalén. No habla mucho de su niñez, de su adolescencia, de su juventud, sino comienza a hablar la Escritura del Señor cuando ya tenía 30 años de edad. Es cuando comienza la historia de el Salvador del mundo.
Está muy bonita la historia de cómo él fue concebido. Pero a donde queremos llegar es a esto, porque yo he escuchado que hay creyentes que ven a María como un símbolo, como algo eterno, y le dicen, es que María siempre fue virgen, y después de haber dado a luz al Señor, María se conservó así. Hay quien piensa así. Sin en cambio, la Escritura dice que estaba comprometida con José. Y no tuvo nada que ver con María José hasta después del nacimiento del Señor. Ya después de que el Señor ya estaba en su ministerio, comienza a hablar la Escritura de su familia. Porque hay quien piensa que María pues solamente tuvo al Señor y se conservó así para Dios. Y si en cambio no es así, no, la Escritura habla de que ella hizo una familia con José como cualquiera de nosotros. Mire, vamos a leer aquí en el Evangelio de San Mateo. Voy a leer en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Voy a leer a partir del verso 53. Dice la palabra del Señor así. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad. Bien, pues fíjense nada más cuántos hermanos tenían. Antes tenían la costumbre de tener familias muy grandes. No es como nuestro tiempo de ahorita que ya nada más quieren tener un hijo o dos hijos cuando mucho y listo. No, antes, como dice el salmista, no, bienaventurado el que llena su aljaba, o sea, el que tiene muchos hijos. Entonces José hizo familia con María y pues, como dice la Escritura, tenía, aquí habla de 4 hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Y luego dice, no están todas sus hermanas con nosotros. Eso de todas sus hermanas no habla de 2. Todas sus hermanas, pues no sé, quizás unas 4 o unas 5, no sé. Pero de que eran varias, eran varias. Entonces, hay quien piensa que hablaba de hermanos espirituales, pero no eso dice la palabra del Señor,
sino habla de la familia de José. 4 hijos aparte del Señor y todas sus hermanas, pues sería como una familia, que le podríamos decir. El Señor y 4 son 5, póngale 3 mujeres o 4 mujeres, ya serían 8 o 9 de familia. No lo dice la Escritura, pero lo que sí habla es de los hijos de José, hermanos del Señor. Hay quien se aferra a creer que María solamente tuvo a Jesús, y por eso hay allá en Roma, ahí hay una parte importante, o sea, le dieron una parte muy importante a María y la veneran. Y es tanto, ha llegado a tanto que ven a María como una mujer que solamente tuvo un hijo que fue concebido de obra del Espíritu Santo y nada más. O sea, ya no tuvo más familia porque era la madre del Señor. Y hay quien defiende que solamente tuvo a Jesús. No sé en realidad cuál sea la razón de que muchos tomen esta posición de ver a María como una persona que solamente fue usada por Dios para tener a un solo hijo, que fue el Salvador del mundo. Entonces ya vimos que ella estaba comprometida. Ya nada más faltaba el tiempo de que llegara a juntarse con José, su marido. Bien, pues ya vimos que en esa parte de cuando el Señor está en Nazaret, que era el lugar donde nació, porque ahí tenían que llamarle Nazareno, y llega a su tierra, a donde estaba su familia, y la gente se comienza a escandalizar de él. Dice, no, no es el hijo del carpintero. Eso quiere decir que lo conocían. A lo mejor el Señor ayudaba a su padre allí en la carpintería, porque a veces hay oficios familiares, y en este caso José pues era carpintero, tiene 4 hijos, con el Señor son 5, pues lo más lógico era de que estuviera trabajando con su padre antes de iniciar su ministerio. Entonces por eso se expresan de esa manera, no es el hijo del carpintero, pues sí era el hijo del carpintero. Y decir, ¿de dónde saca estas cosas? Bueno, porque todavía ellos no podían creer que él era al que estaba esperando el pueblo de Israel, al Salvador del mundo. Bien, vamos a leer otra parte de las Escrituras. Busque aquí mismo en el Evangelio según San Mateo, pero en el capítulo 12. Capítulo 12 de el Evangelio según San Mateo. Voy a leer a partir del verso 46. Fíjense, antes de leer, quisiera comentarles que por eso que estamos leyendo, se ha fracturado también la fe. Unos piensan o quieren pensar que María solamente tuvo al Señor
y ya estuvo, porque pues era el Señor. Y ven a María como hasta el día de hoy, pues tienen muchas imágenes de María, muchos retratos de María, pero la pregunta es, ¿quién conoció a María? La costumbre de los santos, yo desde que era niño, pues yo conocí muchos santos, bueno, así les llaman santos, de piedra, de madera, de yeso, en cuadros. Y yo así de niño, pues llegué a conocer. Todo el tiempo les prendían sus veladoras y le pedían a los santos que los ayudaran en sus necesidades, como los egipcios, que tenían muchos ídolos y también les sacrificaban y les hacían tantas cosas. Eso de los ídolos tiene muchos siglos atrás que se practicaba estas cosas. Lo triste de ahorita es que se esté practicando entre los que nos llamamos cristianos. Ahí está Pedro, ahí ponen a Pablo, ahí ponen bueno, la pregunta es, ¿y quién conoció a Pedro? ¿Por qué le ponen un rostro a Pedro o a Juan? La pintura esa de la cena, la celebración de la cena del Señor que pintó ese pintor famoso, Leonardo da Vinci. ¿En qué año la pintó? La pintó como 14 o 15 siglos después del nacimiento del Señor. Y hasta el día de hoy hay muchos debates acerca del rostro del Señor. Hay unos que están muy feos. Pero a alguien se le ocurrió ponerle un rostro al Señor y hasta el día de hoy lo siguen usando, lo siguen fotocopiando y se arrodillan delante de ese rostro o de una cruz con el Señor ahí colgado todavía en el madero y le ponen un rostro y la gente va y se arrodilla delante de esa imagen porque ya le pusieron santo. Desde que le pongan la palabra santo ya es algo como que delante de Dios ya tiene una jerarquía el ser santo. Sin en cambio, santo significa apartado. Todos los creyentes que estamos luchando por llegar un día a la presencia del Señor y quedarnos con Él por la eternidad, somos apartados, somos santos, o al menos debemos de vivir como santos, como alguien que ha sido apartado para Dios. Eso significa santo, no una imagen. Ahorita que Santa Mónica, que Santa Isabel, que Santa no sé qué, y le ponen, lo curioso es que le ponen imágenes hasta curiosas, como muñequitos. Y desde que le pongan el san, ya estuvo. Ya le ponen su veladora, ya se hincan delante de esa imagen, que sabrá Dios de quién tomaron la imagen. Pero como es san, la gente va a arrodillarse delante de ellos para pedirles sus favores, para pedir, como dicen unos, que intercedan por ellos ante Dios. Y lo triste y lo curioso del caso es de que la gente no razona, de que nadie hasta el día de hoy tiene la seguridad de cómo era el rostro
de nuestros hermanos antiguos, ni el rostro del Señor, que lo pintan hasta con ojos azules, ojos verdes, y le ponen una barba muy bien cuidada y un pelo muy bien peinado. Y sin en cambio dice la palabra que él, su rostro de él, era como alguien tan sencillo que al mirarlo no había nada de parecer en él. No es nada comparado como lo pintan ahora. A Leonardo da Vinci se le ocurrió pintarlo de esa manera y la gente lo aceptó y la gente sigue aceptando toda clase de santos. Hay un santo que tiene hasta los ojos medios pegados, creo que está visco, y santo no sé qué es, y luego la gente comienza, como dicen en mi tierra, a echarle más leña al fuego, y comienzan a decir, no, es que ese santo es bien milagroso, y comienzan a hablar del santo que es milagroso, y hacen peregrinaciones para ir a ver a una estatua de madera, de yeso, de piedra, de fierro, porque la gente dice que es milagroso. Y saben una cosa, aquí el único que hace milagros es Dios, y de ahí en fuera nadie. Pero la gente está acostumbrada, la gente como que depende de ver para poder creer, como Santo Tomás. Sin en cambio, estamos en el tiempo que dijo el Señor cuando platicó con la mujer samaritana. El verdadero adorador va a buscar a Dios en espíritu y en verdad. No necesitamos arrodillarnos delante de ninguna imagen, de ningún santo o santa, porque no existen. Les vuelvo a explicar. Santo significa apartado. Por eso está San Mateo, apartado, San Pablo, apartado, San Pedro, San Juan, San Judas, todos fueron apartados para Dios. Y todos nosotros que por la fe pertenecemos a la familia del Señor, también somos santos. Santo no es una imagen a la que hay que adorar, no, al único que hay que adorar es a Dios nada más. Y delante de Él solamente tenemos que doblar nuestras rodillas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando lo hacemos delante de una imagen, pues Dios no se agrada de eso. Cuando doblamos nuestras rodillas delante de una cruz, tampoco Dios se agrada de eso. El hecho de que el Señor haya muerto en una cruz, a la cruz no la hizo ya bendita la cruz, no, la cruz era un castigo para las gentes que tenían muchos delitos feos. Por eso inventaron la cruz, porque ahí morían los malhechores, los peores malhechores. Y al Señor así lo consideraron como un malhechor de peligro, por eso lo crucificaron. Pero el hecho de que haya muerto en una cruz no hizo santa la cruz, no la hizo bendita. La cruz sigue siendo un símbolo de castigo en los tiempos del Señor. Ya ahorita ya nadie crucifica, pero en aquellos tiempos sí. Esa era una muerte para los peores malhechores. Entonces nosotros ahorita hay muchos que ponen una cruz, el símbolo de Jesús. Sin en cambio,
Él murió en una cruz. Pero ¿a dónde está el Señor? Sigue estando crucificado. El Señor resucitó y ahorita está en el cielo. Ahora, ¿cuál es el mandamiento? Vamos a buscar aquí en el libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 5. Filipenses capítulo 2, a partir del verso 5. Vean lo que dice la palabra del Señor. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el mandamiento. Fíjense bien. Vamos a tratar de entender esto. Dice que se despojó. Despojarse es quitarse algo. Siendo en forma de Dios, igual a Dios. De todo eso se despojó. Y dice, y tomó la semejanza de hombre. Entonces, antes de tomar la semejanza de hombre, ¿cuál era la semejanza del Señor? ¿A quién era semejante él? Pues a Dios. Ahí es a donde él se despoja de todo lo que era Dios y lo hace a un lado para poder morir en la cruz. Todo lo que el Señor padeció, todos los golpes, todas las injurias, todo lo que le hicieron al Señor, lo sufrió como un hombre normal. Se quitó todo lo que era de Dios para que sufriera todo el castigo. Y ya cuando se quedó semejante a nosotros, en obediencia, porque él sabía lo que le esperaba. Acá acuérdense que cuando fue a orar al huerto del Getsemaní, que dijo el Señor, quería que pasara esta copa, dice, sabía lo que le esperaba, pero luego dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Sabía todo lo que le iban a hacer al Señor, como ser humano que era. Él también sufría, a él también le dolían los golpes. Entonces, cuando él sabía todo lo que le iba a pasar, pues le dice que le oró a Dios y le dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Pero si él no se hubiera sacrificado, nadie de nosotros tendría la oportunidad de poder llegar a la eternidad con el Señor. Él lo sabía, por eso dijo él, pero que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Y dice acá nuestro hermano Pablo, les está explicando a la iglesia allá en Filipos, de que esa obediencia que él demostró hasta morir en la cruz no era cualquier cosa, era una muerte lenta, dolorosa, estar clavado de las manos y de los pies y colgado en tu peso. No, era algo muy feo. Por eso, la muerte de la cruz era el tormento máximo de aquellos tiempos para aquellos malhechores que infringían la ley o que hacían cosas muy feas. Y así lo consideraron al Señor. Por eso lo crucificaron. Él se despoja y se queda semejante a nosotros para que pudiera morir. Y por esta obediencia, dice la palabra del Señor, que Dios lo premió a él con un nombre que es sobre todo nombre. Y en este nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, hay muchas corrientes muchos vientos de doctrinas. Hay unos que se aferran al nombre de Jehová y dicen, no, es que Jehová es el nombre de Dios y Jesús es el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y no es así. Para empezar, la palabra Jehová no es el nombre del Señor. Hay cosas que el hombre metió en las escrituras, pero Jehová no es el nombre del Señor. El único nombre que le fue dado a los hombres para la salvación, vamos a leer, fíjense, el único que salva es Dios, el único que perdona los pecados es Dios. Fíjense, Hechos capítulo 4, voy a leer el verso 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. El único nombre es Jesús. Ahora tenemos un problema también que ha fracturado mucho a la fe, en la palabra Jesucristo. Y digo palabra porque no es nombre. Y así le llaman al Señor Jesucristo. Solamente por este nombre ha habido muchas fracturas en cuanto a la fe. Aún viéndolo, ahora sí que como dice la Escritura, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, porque la Escritura dice que no hay otro nombre bajo el cielo en que pueda llegar a la salvación, solamente Jesús. No hay otro nombre. Aquí no hay Jehová, Yahvé o Yahweh, no hay nada. Solamente es Jesús, el único nombre que se le dio a la humanidad para que se pueda llegar a ser salvo.
Ahora ya vimos que lo heredó el Señor, porque Él era el Salvador del mundo. Cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Él era el sacrificio que Dios iba a hacer por los pecados de toda la humanidad. Entonces el Señor lo sabía. Cuando lo iban a apedrear, lo querían matar, sus apóstoles le dijeron: mira lo que nos quieren hacer. ¿Y qué les dijo el Señor? Todavía no llega mi tiempo. Él sabía que iba a llegar el tiempo que lo iban a sacrificar, pero no ese día iba a ser su sacrificio. Esta palabra Jesucristo, pues vuelvo a repetir, ha fracturado mucho la fe del Señor. Y defienden a capa y espada esta palabra que no es nombre, vuelvo a repetir, no es nombre, porque no se puede juntar, al menos en nuestro idioma, no se puede juntar el trabajo con tu nombre. O sea, si eres albañil, no te van a decir Jesús albañil o Pedro carpintero. No, tiene que llevar el artículo de lo que tú eres. Pedro el carpintero, José el médico. Tiene que tener el artículo para poderlo separar. En este caso, ¿qué fue lo que pasó? Hace tiempo leí en un diccionario bíblico, así le llaman, y le llaman el nombre compuesto. Y según ese diccionario bíblico habla de que fue un error de dedo, o sea, un error involuntario, quizás lo pusieron como nombre y hasta el día de hoy pues hay quien lo sigue usando como nombre, pero no es el nombre. El único nombre que nos fue dado a toda la humanidad, dice acá la Escritura, es Jesús. Es el único nombre, Jesús. Ahora, Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el santo, pero su nombre es Jesús, no es Jesucristo, es Jesús. No es Yahvé, Yahweh, o como le quieran llamar. No hay otro nombre en que se pueda llegar a la salvación. Los que se bautizaron en el nombre de Jesucristo, pues tienen que pensarlo, porque la palabra del Señor dice que el único nombre para la salvación es Jesús. ¿Cómo se tiene que invocar en el bautizo? El nombre de Jesús. Bien, vamos a leer. Ya nos salimos un poquito del tema de la familia del Señor, pero vamos a leer una parte más. Hechos capítulo 19. Voy a dar lectura, ya nos está ganando la hora. Voy a leer a partir del verso 1. Lea lo que dice la palabra del Señor. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo:
Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hay quien piensa de que cuando alguien corrige su bautizo, dicen, ya se rebautizó, ya se volvió a bautizar. Y no es así. Si se dan cuenta, aquí los discípulos de Juan el Bautista ya estaban bautizados. ¿Y qué hizo Pablo? No los dejó así. No, tenía que invocarse el nombre de salvación sobre ellos. Y dice, y los mandó a bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Todos los que formamos la familia del Señor debemos de tener este sello, porque es un sello el bautizo. Una vez que sales del agua y es invocado el nombre del Señor en ti, es un sello. Y al momento de salir del agua, Dios pone el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, invocando el nombre del Señor. Y a partir de ese momento somos sellados, dice allí en Efesios 4:30, fuimos sellados para el día de la redención, para el día cuando el Señor Jesús regrese. Bien, vamos a seguir hablando de... Ya me está ganando el tiempo. Vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 1, vamos a hablar un poquito de nuestro hermano Pablo. Vamos a leer a partir del verso 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús el Cristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de el Señor. Y aquí vuelve a aparecer otra vez Jacobo, el hermano del Señor. Entonces hay quien piensa que le llama hermano como nos llamamos entre nosotros hermanos de una manera espiritual. No, Jacobo era hermano del Señor, hijo de María, hijo de José.
con el tiempo también creyeron en el Señor, se hicieron creyentes también ellos. Acuérdense de que María tenía el testimonio de cómo empezó el ministerio del Señor. Si ella sabía cómo había empezado todas las cosas, lo más lógico era de que María enseñara a sus hijos de que Jesús era el que Dios había escogido para salvar al mundo. Sin en cambio dice la Escritura que ni sus hermanos creían en él. Yo no sé si María hizo el trabajo de introducirlos en la fe del Señor, o a lo mejor no les habló. Hay muchas cosas que no dice la Escritura y no vamos a inventar tampoco nosotros, porque la palabra del Señor dice: no le quites, no le agregues, para que no tengamos problemas. Pues hay muchas cosas que no dice esta palabra, pero hay cosas que sí dice, y es lo que estamos tratando de buscar: el acreditar de la familia de José con María, la madre del Señor. Pues aquí vuelve a aparecer otra vez el hermano de Cristo. Sabemos que no fue de voluntad de hombre él, pero de todos modos nacieron de la misma mamá, pues eran hermanos. Vamos a leer otro texto, hermanos. Vamos a buscar en la carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Aquí nuestro hermano Pablo defiende sus derechos como apóstol que era. Dice la palabra del Señor así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Hasta ahí nada más vamos a leer. Y aquí vuelve otra vez a aparecer los hermanos del Señor. María fue una mujer excepcional, lo dice la Escritura. Fue bienaventurada porque Dios la escogió para que por medio de ella viniera a este mundo el Señor. Pero no es una intercesora, ella no puede interceder por nadie. Nadie quita de que María fue una mujer con muchas virtudes, por eso Dios la escogió. Pero María fue como cada uno de nosotros, que somos hermanos, pero tenemos cada uno de nosotros nuestra familia. Ella también es nuestra hermana,
y también pues tuvo su familia. José, su marido, es nuestro hermano y también tenía su familia, y todos los que creyeron en el Señor, de los hermanos del Señor en la carne por parte de María, pues también son nuestros hermanos. Entonces, yo la verdad no sé cuál sea la causa de que muchos tropiecen sabiendo que ella hizo una familia. Apenas hace un tiempo, no tiene un tiempo muy largo, a donde ese señor que está en Roma ya reconoció públicamente que María no es intercesora, que no deben de adorarla como si fuera un ídolo. Ya lo dijo el Señor ese en Roma. Hasta apenas se están dando cuenta de la forma en que la pusieron, porque ella no se puso, sino a alguien se le ocurrió y la puso en un lugar para que le adoraran, para que la pusieran como intercesora de, de, de la humanidad, pero no es así. María fue una mujer, vuelvo a repetir, muy especial, dijo el ángel Gabriel, muy favorecida, pero fue solamente eso, una mujer muy especial. Y de allá pues hizo su familia con José, y ya vimos que hay rastros de los hermanos del Señor. ¿Cuántos fueron? Pues no lo sé, pero pues se ve que tuvieron una familia, fueron una familia numerosa. Bien, pues no hay mucho que decir con respecto a este asunto. Solamente quería que ustedes vieran de que fue una persona como nosotros. Hay ahorita muchas personas muy virtuosas, creyentes, muy dedicados, muy consagrados al Señor. Y ahorita en este tiempo también Dios está usando pues a los que le quieren dedicar su tiempo al Señor. Hay muchos dones, hay muchas operaciones, muchos ministerios. La palabra de nuestro Dios se tiene que seguir predicando, y pues hace falta predicadores. Se tiene que seguir evangelizando, hace falta evangelizadores. Entonces hay mucho trabajo todavía, y hay hombres y hay mujeres con muchas cualidades que Dios está usando también para que su palabra siga caminando. La voluntad del Señor es que el Evangelio se predique en todo el mundo. Y después, dice el Señor, llega el fin de todas las cosas. Cuando Él venga, no va a haber persona que diga que no se le habló del Evangelio, ¿no? Por eso es que ahorita se está predicando y se está predicando, y se tiene que ir corrigiendo ciertas cosas para que tengamos una información más acertada de lo que dice la palabra del Señor. Bien, pues los sigo invitando para el próximo en vivo del día jueves. Dios bendiga a mis hermanas, mi hermana Isabel, que a veces se conecta a ver el en vivo, a mi sobrina Mari, a mi sobrina China, ¿cómo se llama mi otra sobrina? La que está en Puebla. Bueno, que Dios bendiga a todas mis sobrinas, a la que está en Estados Unidos también, a mi sobrina Dulce, tiene muchos años que no veo a esta chaparrita. Bueno, que Dios bendiga a todos los que van a dedicarle tiempo para que vean este en vivo. Yo espero en el Señor Jesús que
cada día vayamos conociendo más de su palabra y con más seguridad, no que nos quedemos con dudas, sino que cada día vayamos llenándonos de un conocimiento cada día mejor. Bien, pues Dios bendiga también a mi sobrina Vanessa, Dios bendiga a mi nietecita preciosa, mi güerita hermosa, Scarlett, y Dios bendiga a todas mis nietecitas, Valentina, a todas. Bien, hermanos, pues si el Señor Jesús no dispone de otra cosa, nos vemos aquí el próximo jueves. Y les sigo invitando, hermanos, busquen la página que tengo en el YouTube, búsquenla por el hermano David Gil, y en busca de la verdad y de la tierra nueva. Y ahí va a tener muchos temas en los que usted pueda meditar. Suscríbase para que le lleguen las notificaciones si está en su voluntad. Bien, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves.